Buenas noches. Mi nombre es Teresita de Jesús Sedano Serrano. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula la 2103-6412. Actualmente me encuentro estudiando el módulo de Derecho Procesal Penal. Y el reto número 1 en este caso lleva por nombre ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? La fecha de elaboración, el día de hoy, 10 de junio del 2025. Mi asesor, el licenciado Marco Eduardo Padilla Martínez. En el presente reto daré contestación a 3 cuestionamientos que se nos fueron planteados, bajo la reflexión de la lectura de autor Máximo Langer, que lleva por título La revolución en el proceso penal latinoamericano, Centro de Justicia de las Américas. Para dar inicio voy a dar lectura a la primera cuestionamiento para posteriormente darle respuesta. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difunden desde la periferia? Bueno, para dar contestación a esto, vamos a hablar que acerca de la difusión de la justicia penal a nivel internacional, como esta influencia se desplaza desde los centros hacia las periferias, es en esencia, señala que la impartición y difusión de la justicia penal tiende a ser dirigida desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, ya sea de occidente a oriente o de norte a sur. Esto responde en parte a las condiciones internas de cada país y a las dinámicas domésticas que condicionan la aplicación de las leyes, las cuales han sufrido reforma a lo largo del tiempo debido a las inconformidades y a los cambios sociales y políticos. Asimismo, o de igual manera, como podemos darnos cuenta, el análisis desde diferentes perspectivas teóricas explica los mecanismos y motivos de esta disfunción. Los enfoques neorrealistas en las relaciones internacionales sugieren que los estados centrales imponen leyes, normas y políticas públicas a otros países mediante el uso de fuerzas, amenazas o incentivos, en su caso, en búsqueda de sus propios intereses materiales. El análisis narcisista completamente esta visión, indicando que la expansión, en este caso del capital internacional y del capitalismo mundial, ejercen presión sobre los países periféricos y centrales, promoviendo la difusión de modelos jurídicos y a su vez políticos. Por otro lado, las teorías evolutivas, el funcionalismo y el liberalismo en las relaciones internacionales destacan que los países pueden adoptar leyes y políticas similares a respuestas a problemas políticos o estímulos en este caso. Esto sugiere que la disfunción de la justicia penal no solo es resultado de imposiciones, sino también de respuestas adaptativas o contextos compartidos y desafíos internacionales. Y también nos habla acerca, como por ejemplo, de lo que es la disfunción en este caso, de la periferia en el modelo general. ¿A qué se refiere? Pues nos dice que este modelo, los actores y países periféricos o semiperiféricos tienen un rol crucial, o sea, esencial. ¿Por qué? Porque ellos articulan y participan activamente en la difusión de las ideas, leyes, normas y políticas públicas hacia países tanto centrales como periféricos. La difusión puede ocurrir de países desarrollados a países en desarrollo, de occidente a oriente o de norte a sur, como corresponda. Esto resulta de las dinámicas internas de los países adoptantes, de las reformas y las innovaciones que propagan desde actores periféricos. Ahora, vamos a hablar acerca de la difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia. ¿A qué se refiere? Pues en este caso, las leyes, normas y políticas públicas se difunden entre países periféricos o semiperiféricos. La participación de actores de países centrales es limitada o no sustancial. Ahora, los países centrales a su vez aportan promoción, presión y recursos hacia otros países o semiperiféricos para impulsar dichas reformas. Este proceso refleja una dinámica en la que los países periféricos pueden influir en otros países similares, con cierta coordinación y apoyo de actores centrales, pero sin que estos últimos sean los principales agentes del proceso. Ahora vamos a dar una conclusión sobre lo que fue este cuestionamiento, y nos dice que este modelo muestra como los países en la periferia o semiperiferia no solo reciben influencias de los países centrales,
sino que también participan activamente en la difusión de reformas, estableciendo alianzas estratégicas y ejerciendo influencia en otros países de su misma categoría, en un proceso que puede ser tanto de influencia descentralizada como de interacción entre diferentes niveles de poder y desarrollo. Pasando al siguiente cuestionamiento, que a su vez nos dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos o a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Primero que nada, vamos a hablar sobre lo que es un sistema inquisitivo, que es antes del modelo acusatorio, que en este caso es la legislación principal. ¿Cuál es? Pues el Código Inquisitivo y las 7 partidas, leyes que regulaban diversas áreas de derecho en Hispanoamérica durante la época colonial. ¿Cuáles son las características principales en este caso? Bueno, pues el proceso penal se dividía en 2 fases principales, una que era investigación preliminar y otra que era la fase inquisitiva, secreta y escrita. Ahora, después de esto, vamos a saber, ¿no?, que el juez de instrucción tenía un rol activo, siendo responsable tanto de investigar, en este caso, como tanto de investigar como de juzgar. Ahora, la investigación se realiza sin el conocimiento ni la participación, en este caso, del imputado en momentos claves, y la policía y el juez recopilan toda la actividad procesal en un expediente. La defensa del imputado era limitada o inexistente durante esta fase. La presión preventiva, en este caso las detenciones, eran obligatoria y sin mucha discrecionalidad por parte del fiscal. O sea que lo hacían ahora sí a audiencia abierta, ¿no?, que toda la gente se diera cuenta. Ahora, juzgamiento o juicio. Se realizaba en una fase escrita, el juzgamiento o juicio, conocida como plenario o juicio, en la que se evaluaban las pruebas y se dictaban sentencias. ¿Cuál era el rol del juez? Bueno, pues en esta etapa el juez tenía funciones duales, que era investigar y a su misma vez juzgar. La actividad era formal, escrita y secreta, y el expediente era la columna vertebral de todo el proceso. Ahora, las limitaciones que tenía en este caso el sistema inquisitivo. La investigación era inquisitiva, sin participación activa del imputado en la etapa preliminar. Otra limitación: el imputado no tenía derechos amplios ni presencia garantizada durante la investigación. Y una tercera limitación: la presión preventiva se aplicaba de manera obligatoria y sin consideraciones de gravedad o derechos del imputado. Ahora vamos a hablar lo que fue la transación al sistema acusatorio. Bueno, pues aquí nos dice que las innovaciones eran innovaciones del nuevo modelo. ¿Cuáles eran? Pues que se introdujeron elementos acusatorios como el juicio oral y público. El imputado tiene derechos toda la etapa de investigación preliminar. El fiscal pasa a ser responsable de la investigación preliminar. Para delitos menores se mantiene el principio de legalidad procesal y la participación del juez de instrucción en ciertos casos. La investigación preliminar, ahora escrita, secreta y se realiza antes de que el imputado declare ante el juez. Como conclusión, el sistema inquisitivo era centralizado, secreto y con un rol del juez, en este caso, activo en toda la investigación y juzgamiento, mientras que el sistema acusatorio promueve transparencia, derechos del imputado, participación del fiscal y un proceso oral y público, separando claramente las funciones de investigación y juzgamiento. Pasamos a la siguiente cuestionamiento, en este caso, que a la letra dice: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Bueno, pues aquí nos dice o nos menciona la lectura, en este caso, de un proceso de reformas en el sistema de justicia penal en América Latina, influenciado por diferentes actores internacionales y regionales a lo largo de varias décadas, para lo cual es necesario mencionar, como número 1, los modelos, y en este caso el modelo número 1, modelos de reformas procesales en la región. El Código de Córdoba, de 1939 en Argentina fue considerado un modelo a seguir para la modernización del proceso penal en la región. Costa Rica adoptó un nuevo código procesal en 1973 inspirado en estos modelos. Durante los años 1980, actores de Estados Unidos comenzaron a trabajar en justicia penal en América Latina promoviendo reformas. Como número 2, vamos a hablar sobre el rol de Estados Unidos y la cooperación internacional.
En 1961, Estados Unidos lanza la Alianza para el Progreso y Creo de las USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En 1985, la USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, estableció una oficina dedicada a la administración de justicia en América Latina y Caribe, brindando asistencia técnica y capacitación a países como Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Panamá. La asistencia concluyó cursos para jueces, fiscales, oficiales de policía, además de apoyo técnico en gestión de casos, desarrollo de bibliotecas jurídicas y producción de materiales para el Poder Judicial. Como número 3, la expansión de las reformas judiciales. Durante los años 1980 y 1990 y principios del 2000, estas reformas se consolidaron con el apoyo de programas patrocinados por Estados Unidos, que ayudaron a extender los códigos acusatorios y la modernización del sistema de justicia penal. Ahora, vamos a hablar de una red de expertos y actores en justicia penal. Se creó una red de expertos, activistas y profesionales del sur de Latinoamérica, incluyendo abogados, fiscales, jueces, profesores, legisladores, estudiantes y funcionarios internacionales. Esta red no era un ente gubernamental formal, sino una comunidad epistémica de apoyo, compuesta por actores que trabajaban en la difusión y promoción de reformas acusatorias. La red no es un movimiento social tradicional ni una red de apoyo de funcionarios públicos, sino una comunidad de expertos y activistas en las que las agencias internacionales y bancos también jugaron un papel muy importante en financiar actividades, viajes y apoyo técnico. Ahora, pasamos al siguiente punto, que es hablar sobre la importancia de los abogados y activistas latinoamericanos. Bueno, pues los abogados y profesionales del sur de Latinoamérica fueron protagonistas intelectuales y promotores de las reformas penales acusatorias. Propusieron reemplazar el sistema inquisitivo por un acusatorio, participando en la redacción, implementación y difusión de estos nuevos códigos, muchas veces con el apoyo de actores internacionales como el USAID. Ahora vamos a hablar sobre el impacto y carácter en este caso de la reforma. La difusión de los códigos acusatorios puede considerarse una reforma desde la periferia, impulsada principalmente por actores latinoamericanos activistas. La participación de estos actores fue crucial para la promoción y consolidación de estos cambios en la región. En resumen, las reformas penales en América Latina han sido un proceso complejo, impulsado por una comunidad de expertos, activistas y actores internacionales que han promovido un cambio en los sistemas de justicia penal hacia modelos acusatorios más modernos y efectivos en este caso, con un fuerte apoyo en Estados Unidos y organizaciones internacionales. Hablando de lo que son ahora las conclusiones a las que yo llegué, bueno, pues que la relación que existe entre el texto del autor Máximo Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México radica en la influencia de la historia y las características de los países latinoamericanos como parte de un contexto periférico. Langer destaca que México, al igual que otros países latinoamericanos, han sido influidos por modelos jurídicos del sur, principalmente aquellos que estaban arraigados en el sistema inquisitivo, caracterizado por un enfoque en la búsqueda de la verdad a través de los procedimientos que a menudo limitaba los derechos del imputado y priorizaban a los estados, a la autoridad del Estado. Ahora, como última conclusión y en respuesta a todas las realidades, la reforma constitucional en México adoptó el modelo acusatorio, que es un sistema más garantista y respetuoso de los derechos humanos. Este cambio busca contrarrestar el modelo inquisitivo, fortalecer la protección de los derechos del individuo y promover un sistema de justicia más transparente y equitativo. Por tanto, la relación que se establece en México como país periférico en el contexto latinoamericano ha realizado reformas alineadas con las tendencias internacionales para modernizar su sistema de justicia penal y garantizar los derechos fundamentales. En consecuencia, con las ideas y análisis presentadas por Langer sobre la influencia de modelos jurídicos en el país del sur. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que haya quedado bien captado, bien explicado. Doy las gracias y nos vemos en un siguiente video.